Gustavo nunca imaginó que, en un solo día, su vida daría un vuelco completo. Tras años de duro trabajo y esfuerzo, lo había perdido todo. La traición de un amigo de confianza lo había arrastrado a un profundo abismo financiero, y por si fuera poco, la devastadora quiebra se llevó por delante su última esperanza de reconstruir su vida. La pérdida de todo, incluido el respeto que se había ganado, le hizo sentirse invisible, una sombra de quien alguna vez había sido alguien importante. Era un hombre sin casa, sin dinero, y lo que es peor, sin saber cómo proteger lo único que le quedaba. Su hija, Eduarda, criada por él solo desde que su madre las abandonó cuando la niña solo tenía 3 años. Eduarda era la razón por la que Gustavo seguía luchando. Pero ahora sin nada, no sabía cómo seguir adelante. Las calles eran ahora su realidad. El frío de la noche le cortaba la piel y la sensación de vergüenza e impotencia lo sofocaba a cada paso. Cada mirada que le dirigían parecía cargar con el peso de la reprobación. Pero había algo en Eduarda, en su tímida sonrisa y en la forma en que lo miraba, que lo mantenía firme, al menos por un día más. Ella, con sus grandes ojos curiosos, no entendía lo que estaba pasando, pero de alguna manera sentía el dolor de su padre. Lo abrazaba con tanta fuerza, como si intentara decirle que estaba allí, a pesar de todo. Eso era suficiente para que él no se rindiera. Y fue precisamente en ese momento de desesperación cuando apareció Priscila. Ella, una mujer sencilla y luchadora, también tenía que lidiar con sus propias dificultades. Pero al ver a Gustavo y Eduarda, no lo dudó. Les ofreció lo poco que tenía, una habitación estrecha en su casa, donde las paredes parecían casi asfixiar, pero que para Gustavo fue un alivio, una oportunidad de al menos respirar. Priscila no tenía una vida fácil, pero había algo en ella que la hacía diferente de tantos otros. Sabía lo que era luchar, lo que era afrontar un día tras otro sin saber exactamente cómo sería el mañana. Vivía en una pequeña habitación en la parte trasera de una casa vieja, sin lujos, sin comodidades, pero siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Cuando vio a Gustavo y Eduarda, algo dentro de ella le dijo que eran las personas por las que debía luchar. No sabía qué podía hacer por ellos, pero sabía que no podía dejarlos allí, a la intemperie. Priscila no tenía mucho que ofrecer, pero lo poco que tenía era genuino. Les ofreció su espacio, su corazón y, sobre todo, su compañía. Por muy pequeña que fuera su habitación, se aseguró de que al menos Gustavo y Eduarda tuvieran un techo bajo el que dormir. Y para ellos, eso era más que suficiente. La generosidad de Priscila no tenía precio. Gustavo sentía una mezcla de gratitud y vergüenza. Por mucho que supiera que necesitaba la ayuda de Priscila, no podía librarse de la sensación de fracaso. Siempre había sido el tipo de hombre que prefería afrontar todo solo, que creía que debía ser el proveedor, el protector, pero ahora se veía dependiente de otra persona, y eso le quitaba su dignidad de una manera que no sabía cómo manejar. Eduarda, por otro lado, parecía adaptarse rápidamente a la nueva situación. Adoraba a Priscila, que, con su actitud acogedora y tranquila, se había convertido en una figura casi maternal para la niña. La pequeña se acurrucaba junto a ella en las noches frías, buscando consuelo en los brazos de quien la acogía sin pedir nada a cambio. Priscila parecía comprender el vacío que la niña llevaba dentro y hacía todo lo posible por llenarlo con cariño y atención. No era la madre biológica de Eduarda, pero eso nunca le impidió ser la mejor figura materna que la niña podía tener, especialmente en un momento de tanta incertidumbre. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Vivian, la madre biológica de Eduarda, reapareció de repente. Durante años, había sido un recuerdo lejano, un recuerdo amargo para Gustavo, que se había resignado al hecho de que la mujer que lo había abandonado no volvería. Cuando se enteró de la herencia millonaria que había dejado la abuela de Eduarda, un escalofrío le recorrió la espalda. Vivian, con su vida aparentemente estabilizada y llena de posesiones, nunca se había preocupado realmente por su hija, pero ahora cuando la fortuna entró en escena, quería recuperar lo que consideraba su derecho. La idea de perder a Eduarda a favor de ella era algo que Gustavo ni siquiera podía imaginar.
¿Cómo podría luchar contra alguien que tenía todo lo que él nunca había tenido? Ella utilizaría todas sus influencias, su riqueza y sus contactos para conseguir la custodia de su hija, y Gustavo sentía la presión de tener que proteger lo único que aún lo mantenía cuerdo, Eduarda. Las amenazas de Vivian comenzaron lentamente, pero pronto se volvieron claras y crueles. Ella utilizaba el sistema a su favor, contratando abogados caros, presionando a personas influyentes para que la ayudaran en su causa. La justicia, para ella, parecía ser una cuestión de conveniencia, una formalidad que podía manipular para conseguir lo que quería. Gustavo, por su parte, no tenía recursos para combatir todo eso. No tenía dinero para abogados caros y no podía pagar los gastos de un proceso judicial interminable. Pero lo que tenía, lo que sabía que no podía perder, era su vínculo con Eduarda, el amor genuino que sentía por ella y el profundo lazo que compartían. Sabía que, a pesar de las dificultades, lo único que realmente importaba era poder garantizar que su hija tuviera una vida digna y segura. Eso lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. El peso de las amenazas de Vivian comenzaba a ahogar a Gustavo de una manera que nunca había imaginado. Cada día parecía más difícil y se veía cada vez más aislado. Su confianza estaba tambaleando, y la idea de perder a Eduarda parecía cada vez más real. Intentaba convencerse de que, en el fondo, todavía tenía algo que ofrecer a su hija, pero la constante sensación de impotencia lo carcomía. No eran solo las dificultades económicas ni las humillaciones externas a las que se enfrentaba a diario en la calle. Lo que realmente le atormentaba era el hecho de que, a pesar de todo el amor que sentía por Eduarda, sentía que le estaba fallando de alguna manera. Ella se merecía más, mucho más. Se merecía crecer en un entorno seguro, con la estabilidad que él no podía darle. Y fue entonces, en medio de esa lucha silenciosa, cuando apareció una luz. Fernanda, una abogada decidida y con un sentido de la justicia inquebrantable, entró en escena. Fernanda no era solo otra profesional tratando de ganar un caso. Creía en la causa de Gustavo, porque veía en él el amor genuino de un padre que haría cualquier cosa para proteger a su hija. Desde el primer momento, se comprometió con ellos como si fuera una misión personal. El proceso de custodia se estaba alargando, pero Fernanda sabía que la verdad estaba del lado de Gustavo, y eso era lo que quería demostrar al tribunal. Fue entonces cuando Rosa, una empleada de la casa de Vivian, comenzó a acercarse a ellos. Rosa había visto el comportamiento de Vivian a lo largo de los años y sabía lo que realmente ocurría a puerta cerrada. Sabía que Vivian no era una madre que amaba a su hija, sino alguien que veía en Eduarda solo una oportunidad para salir adelante. Rosa, con valentía, comenzó a recopilar pruebas, grabando conversaciones, registrando abusos y negligencias, todo lo que pudiera utilizarse contra Vivian. Este apoyo inesperado fue un punto de inflexión. A partir de ahí, Gustavo sintió que aún había una oportunidad. Las pruebas que Rosa le llevó a Fernanda cambiaron el rumbo del proceso. Gustavo, que hasta entonces se sentía un simple espectador de su propia vida, comenzó a ver una posibilidad real de revertir la situación. La gravedad de las pruebas era innegable. Vivian, que hasta entonces parecía ser una madre responsable a los ojos de la justicia, fue desenmascarada como una mujer interesada y manipuladora. Las grabaciones mostraban claramente la indiferencia de Vivian hacia el bienestar de Eduarda. Incluso había indicios de negligencia y abuso emocional, algo que la justicia no podía ignorar. Fernanda sabía que, con eso en sus manos, podía darle la vuelta a la situación. La abogada trabajaba con una energía renovada, convencida de que las cosas estaban a punto de cambiar. Pero Gustavo, aunque sentía una pizca de esperanza, no podía dejar de preguntarse, ¿sería posible que, después de tanto sufrimiento, finalmente se hiciera justicia? Temía que el sistema volviera a fallar, que una persona con tantos recursos lograra manipular los hechos a su favor. Pero, en ese momento, lo que tenía era la verdad, y eso se convirtió en su único refugio. El tribunal, el día señalado para el juicio, estaba abarrotado.
Gustavo estaba nervioso, pero, al mismo tiempo, le acompañaba una sensación de valentía. Sabía que ya no podía esconderse, que tenía que afrontar de frente todo lo que se le avecinaba. A su lado, Priscila, que siempre había estado a su lado, lo apoyaba con una sonrisa tranquila como diciendo, «Estamos juntos en esto». No era la madre de Eduarda, pero estaba allí, como la figura que se había convertido en la verdadera madre de la niña. Las palabras de Fernanda resonaban en su mente, llenas de confianza. «Hoy es el día», le había dicho, con la firmeza de quien sabía que, por fin, se escucharía la verdad. Cuando comenzó la sesión y se presentaron las pruebas, Gustavo sintió un peso menos en su corazón. Ya no se trataba de quién tenía más dinero o más poder, se trataba del amor que sentía por Eduarda, y por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. El momento del juicio llegó con una tensión palpable. Las palabras de Fernanda, precisas y bien estructuradas, revelaban con claridad el desprecio de Vivian por Eduarda, en contraste con la dedicación incondicional de Gustavo y Priscila. El juez escuchó todo en mí, no siento silencio. Pero la decisión estaba cerca y Gustavo sentía el peso de la espera en cada segundo. La mirada de Vivian estaba fija en el juez, como si intentara transmitir su voluntad a través de cada gesto, pero él ya no parecía tan seguro de su posición. Cuando llegó el momento de hablar, Gustavo se levantó, con el corazón latiendo con fuerza, y dijo, con una sinceridad que venía del fondo de su alma, «No tengo nada, solo tengo a mi hija, y voy a luchar por ella, no porque sea mía, sino porque es todo lo que tengo. No soy perfecto, pero soy su padre, y no voy a dejar que se vaya con alguien que solo la ve como una oportunidad». El silencio se apoderó de la sala. Esa sencilla declaración conmovió a todos los presentes, no porque fuera grandilocuente, sino porque era sincera, sin adornos ni segundas intenciones. El juez tardó unos minutos en tomar su decisión, y durante ese tiempo, a Gustavo le pareció que el tiempo se había detenido. Los recuerdos de todos los momentos difíciles que él y Eduarda habían enfrentado, los días en las calles, las noches sin un lugar donde dormir, todo pasó por su mente. La lucha que había librado no era solo por su hija, sino por todo lo que creía que era justo. Cuando finalmente el juez se levantó para anunciar su sentencia, Gustavo contuvo la respiración. Sabía que el sistema judicial podía ser implacable, pero las pruebas estaban ahí, y el amor que él y Priscila demostraban por Eduarda era innegable. La voz del juez resonó en la sala. Ante las pruebas presentadas y teniendo en cuenta el interés superior del menor, la custodia de Eduarda se concederá a su padre, Gustavo, y a la señora Priscila, quien, a pesar de no ser la madre biológica, ha demostrado ser una figura materna esencial en la vida de la niña. La sensación que invadió a Gustavo en ese momento fue indescriptible. El peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente se alivió, y por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzado. Cuando se anunció la decisión, Gustavo se quedó instantáneamente en estado de shock. Se quedó paralizado por un momento, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Había tanto en juego, tanto sufrimiento, tanta pérdida, que no sabía cómo reaccionar. Priscila estaba a su lado, con los ojos llorosos, pero con una sonrisa que expresaba más alivio que alegría. Sabía que el camino no sería fácil, pero esa decisión representaba una victoria no solo para ellos, sino también para Eduarda, que ahora tendría la oportunidad de crecer con el amor que siempre había merecido. Cuando el juez decretó la custodia definitiva, un peso inmenso se levantó de los hombros de Gustavo. Miró a Eduarda, que estaba a su lado, con sus grandes ojos fijos en él. Ella sonreía, pero con una sonrisa tímida, como si aún no comprendiera la magnitud del cambio, pero al mismo tiempo sintiera que algo bueno estaba sucediendo. Él la abrazó con fuerza, sintiendo por primera vez que todo lo que habían enfrentado hasta entonces había valido la pena. A la salida del tribunal, Gustavo y Priscila caminaron juntos con Eduarda entre ellos. El sol parecía brillar de forma diferente ese día, más fuerte, más cálido, como si el universo estuviera dando su bendición a esa nueva familia que se estaba formando. Era como si, por un momento,
el tiempo se hubiera detenido, permitiéndoles vivir ese pequeño milagro, ese momento de paz que finalmente había llegado después de tantas tormentas. La vida aún les plantearía retos, por supuesto, pero en ese momento todo parecía más ligero. Cuando llegaron al coche, Gustavo miró a Priscila con gratitud en los ojos y dijo, sin poder evitar la emoción que lo embargaba: «No sé qué habría hecho sin ti. Gracias por no dejarme caer». Priscila sonrió, sin palabras, porque sabía que no necesitaba nada más para saber lo mucho que su gesto de ayuda había cambiado sus vidas. Juntos, habían formado algo más fuerte que cualquier vínculo de sangre, una verdadera familia, construida sobre el amor y el sacrificio, una familia que ahora tenía un futuro por delante. En los días que siguieron a la decisión judicial, la vida de Gustavo, Priscila y Eduarda comenzó a reorganizarse. Aunque los retos seguían presentes, especialmente en lo que se refería a la reestructuración financiera, había algo diferente en el aire. Ya no era una lucha constante por la supervivencia, sino un viaje que ahora tenía un propósito renovado. La casa de Priscila, antes pequeña y estrecha, ahora parecía acogedora y llena de vida. Las risas de Eduarda resonaban por todos los rincones, y la simple alegría de estar todos juntos hacía que el ambiente fuera más que el lugar donde vivían. Era por fin el hogar que siempre habían deseado. Gustavo y Priscila comenzaron a trabajar juntos, ayudando a reorganizar las finanzas y planificando el futuro de manera más estratégica. Pero lo que más los motivaba era el bienestar de Eduarda. Para ella, estaban creando un mundo nuevo, un espacio donde pudiera crecer sin miedo, sin las marcas del pasado que aún atormentaban a su padre. Con el tiempo, Eduarda comenzó a comprender lo que sucedía a su alrededor. Se sentía segura en los brazos de Gustavo y Priscila, pero también sentía que algo había cambiado en ella. Ya no era la niña que había sido abandonada, que había sido rechazada por su propia madre. Ahora formaba parte de una familia que, aunque sin lazos biológicos, la amaba con una intensidad única y verdadera. Su confianza crecía cada día y se permitía soñar más, jugar más, ser simplemente una niña de nuevo. Para Gustavo, la transformación de Eduarda era la mayor recompensa que podía recibir. Ver a su hija sonreír sin miedo, ver el brillo en sus ojos al mirar hacia el futuro, era lo que más le daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que su batalla había sido ardua, pero su victoria era más que merecida. Habían encontrado algo que no estaba en las cosas materiales, ni en las posesiones. Habían encontrado el verdadero significado de la familia. El tiempo pasó, y lo que parecía una pesadilla sin fin se convirtió en un recuerdo lejano. La vida de Gustavo y Eduarda, ahora junto con Priscila, se estabilizó. Aunque no tenían riquezas, habían conquistado algo mucho más precioso: la paz. Aprendieron, en la práctica, que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las personas que nos acompañan, en el apoyo incondicional y en el amor que nos tenemos los unos a los otros. La convivencia diaria, los pequeños gestos de cariño y el compromiso de cuidarse unos a otros los hicieron más fuertes que nunca. El miedo a perder a Eduarda, que durante tanto tiempo había atormentado a Gustavo, finalmente se había disipado. Ahora eran una familia unida, y nada, ni siquiera el pasado, podría cambiar eso. Gustavo miraba a su hija con orgullo, sabiendo que, a pesar de todo lo que habían enfrentado, le había dado la mejor herencia de todas: su amor, su dedicación y su incansable esfuerzo para que ella fuera feliz. Su historia, que un día parecía marcada por la derrota y la pérdida, era hoy un testimonio de superación, de resiliencia y de cómo, incluso en las peores circunstancias, es posible empezar de nuevo. Su lucha aún no había terminado, pero ahora, con el apoyo mutuo, con la fuerza de una familia que se había construido no solo por lazos de sangre, sino por gestos de amor y sacrificio, sabían que serían capaces de afrontar lo que les deparara el futuro. Eduarda, que una vez fue una niña marcada por la ausencia de su madre y el dolor del abandono, hoy era una niña llena de esperanza, con un futuro brillante por delante. Y Gustavo y Priscila,
que nunca hubieran imaginado que sus vidas tomarían el rumbo que tomaron, habían encontrado algo más valioso que cualquier herencia, la certeza de que la verdadera familia es la que elegimos, y que el amor es, de hecho, la fuerza capaz de transformarlo todo.